Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio. Ahora sí estamos en la radio. Nuevamente estamos al abrigo de la salamandra que ahí está. Le voy a echar un poquito de fueguito. Gloria a Dios. Eso que nos abriga. Dios bendiga tu vida en esta noche. Gracias por permitirnos alcanzar tu vida en este tiempo nuevo, ¿no? En este programa que hemos dado a llamar Tiempo Nuevo. Tiempo donde Dios quiere hacer una activación de parte de Él hacia tu vida, ¿no? Es un tiempo donde Dios va a cambiar nuestra manera de andar, de vivir, para entregarnos un tiempo nuevo. Así que Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirnos llegar a tu teléfono, a tu hogar, a tu casa también. Alguno que esté andando ahí en su vehículo, que pueda estar sintonizando la 101.3, Radio Génesis, ¿no? Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y solamente para Él. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, aunque muchas veces tenemos tantas cosillas y se nos escapan muchas cosas, pero bueno, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que nos gozamos por poder estar aquí junto a ti en este tiempo nuevo, compartiendo meditación, un tiempo de bendición para tu vida, porque de eso se trata, bendecir tu vida, ¿no? De parte de Dios. Nosotros solamente somos un instrumento, somos el canal que Dios está utilizando para bendecir una ciudad. ¡Wow! Gloria a Dios. En un tiempo cuando Dios puso en mi corazón el proyecto de la radio, uno pensó en chiquito, muy chiquito. Yo siempre me acuerdo que pensaba con que la radio pudiera estar haciendo volver del error a un alma. Eso para nosotros ya nos bastaba. Allá por el año 2019, ¿no, Claudia? Algo así. 2019, gloria a Dios. Y pensamos en pequeño, un alma. Para la gloria de Dios, Dios nos la entregó. Pudimos reconciliar a ese varón. Él pudo partir con Dios y después, 2 meses después, tuvo un accidente y hoy está junto a la presencia de Dios, ¿no? Y ese fue el inicio. La radio comenzó allá el 1 de junio del 2019 y esto ocurrió aproximadamente a mediados de octubre. Y fue una cuestión impresionante, como hubo una aceleración de parte de Dios para resguardar la vida de este varón. Y después tuvo un accidente, pero Dios lo reconcilió, él se reconcilió con Dios, ¿no? Realmente Dios anhelaba que él le abriera su corazón, y dicho sea el caso, él lo pudo hacer, y Dios hizo unas cosas tremendas, hasta que por allí, en el mes de diciembre, tuvo un accidente y partó. Gloria a Dios. Sabemos que está en la presencia de Dios, un gran amigo. Una parte de él quedó en mí. Y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar en contacto con la familia. Cada tanto le mando un mensajito a los hijos, ¿no? Los cuales ellos oyen, porque vieron que uno estuvo en el proceso del Padre. Y así sucesivamente, y después se fueron dando, ¿no? Como joven siervo de Dios, que él servía, pero Dios sabrá por qué él se había producido una fractura en su corazón, y a través de Radio Génesis, él se reconcilió con Dios, ¿no? Y eso siempre nos gozamos y le damos la gloria a Dios, porque él ya tenía planes, ¿no? De antemano, con tanta gente, y ha habido mucha gente que ha
que han recibido palabra, ¿no? Y que no nos hemos enterado, pero Dios sí lo sabe, porque la gloria es para Él, no es para nosotros. Así que nos basamos en este tiempo de poder estar aquí, ¿no? Renovados, con nuestros altibajos, estamos aquí, y muchas veces tenemos inconvenientes. Bueno, yo tuve que salir a llevar a mi hijo a un lugar, porque no había quien entrara al barrio, y digo, bueno, yo te llevo, vine rapidito, así que bueno, por eso el retraso, pero lo bueno se hace esperar. Dios sabe el porqué, así que nos gozamos de estar aquí. Ya estamos en la cancha y vamos a jugar, ¿no? Si estamos en la pista tendremos que bailar. Vamos a dar inicio al programa que hemos dado de llamar Tiempos Nuevos. A ver cómo nos dice Carlos. En esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos, gracias por ese separador, por siempre estar contribuyendo a la obra de Dios. Así que qué bueno que es Dios. Dios es bueno en todo momento, podemos ver su mano de poder, ¿no? Y acá yo veía una manito que me hacía así, y era Claudia que estaba ahí quietita. A ver si podemos hacer. Ahí estaba Claudia escondida. Ahí está Claudia. ¡Acá está! Gloria a Dios. Así que bueno, gracias a Dios por nuestra querida y amada Claudia, que siempre está junto a nosotros. Bueno, como les decía, hemos estado hablando a alguien especial. Alguien que, la verdad, hay mucho para hablar sobre la vida de Job, ¿no? A mí me llama la atención la presentación que Jesús habla de cómo era Job, ¿no? Dice que Job era un hombre perfecto, dice que era perfecto y recto, dice temeroso de Dios y apartado del mal. Mamá, qué presentación, ¿no? Qué hermoso que Dios tenga en consideración nuestras vidas, poder tener alguno de todos esos 4 elementos, ¿no?, en nuestra vida. Pero en la Biblia, aparte de Job, habla solamente de 2 personas que eran así. Habla sobre un tal Noé, que dice que era un hombre justo y perfecto. Así era Noé, nuestro amigo Noé, ¿no? El de la agüita, el del arca, ese era Noé. Y después, el obrador de milagros, Jesucristo, el Salvador del mundo. Después, todos tenían sus cosas, ¿no? O sea que cuando hablamos de Job, estamos hablando algo tremendo, ¿no? ¿Quieren tener un dato más? Job era de la descendencia de un hombre que se lo había comido un pescadito, ¿no? ¿Se acuerdan? De Jonás. Él era hijo de Jonás, el desobediente, el que iba para otro lado. Dios le había mandado para un lado y él se iba para el otro. ¿Cuántas veces, no? Dios nos manda para un lado y nos vamos para el otro. Bueno, ese era Jonás, hasta que entendió que no le iba a ir bien
si quería contender con Dios. Si con alguien querés tener una batalla, trata de que al menos no sea con Dios, porque está hasta las muelas, ¿no? Entonces, en este tiempo, tenemos que tomar con mucho seriedad todo lo que respecta a lo de Dios, porque Dios tiene miles de bendiciones preparadas, seriedad de antemano, ¿no? Las cuales están a disposición nuestra. Solo queda caminar en Cristo Jesús para tomarlas y recibirlas. Gloria a Dios. Así que, miren qué hermoso tiempo. ¿Y quién era Job? ¿No? Un hombre tremendo, ¿no? Pero, aún con todo lo que significaba Job, ¿no? Tuvo que ser procesado. Entonces, billetera Matagalán, no va. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no alcanzó, porque Dios quiso probar el punto, la magnitud de la presencia, de la integridad de Dios en la vida de Job, ¿no? Y dice que de un día tener todo, pasó al otro día a no tener nada. Impresionante. Pero dice que él entendió que en un momento él dijo, desnudo vine, desnudo me iré, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, ¿no? Y dice, y él se postró y oró, ¿no? Y adoró a Dios. No solamente oró, adoró. Él le reconoció su grandeza, ¿no? Después no le alcanzó al enemigo y fue tocada su salud. Él cayó con lepra, quedó blanco como un capullo y aún así él se mantuvo fiel. Vino, le recordó su mujer lo que estaba pasando y le dice, aún guardas tu integridad, aún con todo ver blanquito ahí, ¿no? Y le dice una amiga, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete de remate, ¿no? Y en estos tiempos hay mucha gente, ¿no? Que en el tiempo de dificultad en la obra negra vienen no solo a querer acompañarte, sino vienen a reconocer que estás atravesando una hora difícil. Ahí se nos ha conectado alguien. Dios bendiga. Miguel Rolón. Ay, te desconocí por el traje. Alto traje tenía mi compañero. Que estuvieron festejando los 19 años de la iglesia de la ciudad. Así que Dios bendiga la vida de la pastora Miriam García, de la calle Azucena y Chubut, y a toda su congregación. Hermoso tiempo. Les fallamos, no pudimos ir, tuvimos un casamiento. Dios sabe, ¿no? Qué tremendo persona y lo que portaba Job, ¿no? Pero como también vino alguien que le recordó su hora negra, también vinieron amigos que se pusieron a la par de él y compartieron con él su angustia durante 7 días y 7 noches, hasta que lo acompañaron. Yo creo que en ese tiempo han pedido a Dios la guía, han orado, porque ellos sabían que en un momento el blanquito arrancaba con la bocota, ¿no? Y bueno, y así sucedió. Y dice que Job, aún así, se resguardó y no maldijo a Dios, no se enojó con Dios, pero maldijo el día que había nacido, ¿no? Después de todo esto, Elifaz, un gran amigo, un hombre que había estado atento a toda la situación, le recordó que a través de la vida de Job, muchos habían sido sostenidos, muchos habían sido guardados, ¿no?
muchos quebrantados habían sido restaurados a través de la vida de él, pero le recuerda, y ahora que ha venido el mal sobre ti, te has entristecido, te has turbado, ¿no? Y claro que sí, ¿cómo que no? Muchas veces propio Job, entre todo lo que tenía, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, había una quinta, era natural, era de carne y hueso. Y él estaba experimentando en la carne todo lo que Dios había puesto en él, todo lo que él portaba, tenía que tener algo que lo respaldara, ¿no? Y era la integridad también, ¿no? Calcúlenle que la mujer le dijo, aún así guardas tu integridad, maldice a Dios. Miren lo que era Job, ¿no? En un momento él recuerda que qué bueno sería que alguien escribiera la carta de todo lo malo que le había sucedido, ¿no? Había gente que se burlaba, había gente que decía de no tener todo, pasaste a no tener nada, y no tener salud, y a caminar, y que cuando había alguien con sarna la gente se apartaba, ¿no? O sea, no solo que perdió los bienes, perdió la salud, perdió el contacto social con la gente, ¿no? Y empezó a caminar, muchos lo miraban y se reían, muchos se mofaban, muchos dirían, míralo al perfecto, míralo al íntegro, temeroso de Dios, mirá todo lo que le ha sucedido, ¿no? Y que habrá hecho, habrá pecado, ¿no? ¿Qué puerta habrá dejado abierta? Todo. Porque hoy en día eso sucede, ¿no? Hay muchas veces que cuando estás atravesando una X circunstancias, la gente no comprende porque no entiende del propósito de Dios. Y hay cosas que son permitidas por Dios. Todo este proceso que tuvo que atravesar Job fue porque Dios se lo permitió. Dios le permitió a Satanás que le sacara todo, que tocara su salud, pero no podía tocar su vida, ¿no? Y con la naturaleza humana, ustedes imagínense, ¿no? De tener bienes, riqueza, capital, autos, hijos, pasar a no tener nada. Y como si fuera poco, ¿no? Aún mantener el espíritu alineado al propósito de Dios. Después, tener una enfermedad la cual lo alejaba de todo tipo de gente, ¿no? No tenía mucho, pero lo poco que tenía ya no se le arrimaba por esa lepra, ¿no? Miren, qué cosa tremenda. Pero aún así, él mantenía su integridad. Pero el proceso que tuvo que atravesar fue como que muchas veces, tanto vos como yo, como tantas personas que pueden escuchar este video, han tenido que atravesar o tendrán que atravesar, pero en nuestro cuerpo humano, ¿no? Pero tenemos que saber que nuestra fortaleza tiene que estar puesta en Dios y nada más que en Él. Hay algo, ¿no? que me llamó mucho la atención, que dice que él reconoció, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Eso fue algo, cuando él alcanzaba a entender un poquito de que esto no era algo, realmente la Biblia habla sobre un despropósito, no había manera de describir lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y dice, hace mención como que era un despropósito, ¿no? Es tremendo.
Miren lo que dice Job 19, versículo 25. Esto me quedó. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Él cuando tenía un poquito de lucidez y el dolor aflojaba un poquito, lo hacía recapacitar y depositar su confianza en Dios. Un vasito de jugo, Claudia, por favor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo hombre de Dios. Por eso que en la Biblia habla sobre Job como un hombre perfecto, recto. ¿No? Fue Job, fue Noé, fue Job y Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Y Jesucristo fue perfecto en todas las áreas, ¿no? Él era el sinónimo de perfección en la tierra. Pero en lo natural, en lo humano, estaba Noé y estaba Job. Después, en la Biblia, no habla sobre hombre perfecto. Que sí, podemos ir camino a la perfección en el proceso, pero perfecto, ninguno, ¿no? Entonces, Job no era alguien, uno más, no era uno más. Era el ejemplo que Dios había dispuesto para marcar una generación. No solo esa generación, sino a una humanidad. Por eso que Job está aquí en el libro de la vida, que es la palabra de Dios, como Job, el libro de Job, ¿no? Miren la grandeza de Job para que le fuera asignado un libro y la profundidad que había en Job, ¿no? Y lo que Dios quería resaltar en la vida, a través de la vida de él. Luis Díaz se nos ha conectado. Hola, primo, Dios te bendiga. Qué alegría, abuelo. No te saludé por el día del abuelo. Mil perdones. Miren qué tremendo. Y así sucesivamente tuvo que atravesar miles de problemas, ¿no? Todo le fue mal, no tenía nada, ¿no? Y lo poco que tenía, la enfermedad se lo había sacado. Yo creo que lo único que le habían quedado eran esos tres amigos, ¿no? Yo me acuerdo de Elifaz, de Matita, pero tenían unos nombres, más. Pero ellos solamente se arrimaron y entendieron. Y en los tiempos de dificultad, en las horas negras de la vida de cada uno, muchas veces encontramos que no hay personas que quieran estar con nosotros compartiendo el dolor. Amira Marseille, de la ciudad de 25 de mayo, se nos ha conectado. Amira, Dios bendiga tu vida, tu hija también, a Audrey, que Dios responda a la petición de vuestros corazones. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esos amigos que tenía Job, ¿no? Pero dice que cuando él podía entender, él agradecía a Dios. Imagínense con tanto sufrimiento, con tanta angustia, con tanto dolor. Y ¡hurra! Yo estaría así. Él estaba atravesando un proceso muy doloroso, muy difícil. También cuando ya él estaba atravesando, ya a punto de salir del proceso, le venía recuerdo de
su felicidad anterior, dice acá la palabra. Vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir en el libro de Job, capítulo 29, Job 29, y el título dice, Job recuerda su felicidad anterior. Qué lindo, ¿no? Muchas veces recordamos y decimos, wow, yo me acuerdo que en aquel tiempo estaba padre, tenía esto, tenía riqueza, no tenía sobresalto, no tenía esto, no tenía aquello, pero también podemos pensar, decir, tampoco entre todo lo que tenía, ¿sí? Había cosas que no tenía comunión, no tenía búsqueda, no tenía propósito en Dios, ¿no? O sea que todo lo que teníamos en un pasado, en lo personal, yo agradezco porque ya no esté, porque sé que en este tiempo el propósito de Dios se ha ido afianzando, como fue en la vida de Job, ¿no? Yo en muchas oportunidades me he sentido tan identificado con Job, ¿no? En mi naturaleza humana, ¿no? Que de tener un buen pasar, Dios nos dijo, bueno, basta de mi gracia, empezá a caminar en mí, a depender en mí. Cuando antes estábamos acostumbrados a depender de una discetera, ¿no? Empezamos a caminar en Dios y no pensamos por el mañana, sino por el hoy, y el hoy Dios proveía, y así estamos, ¿no? Caminando. Y le agradecemos a Dios de esa manera. Patricia Ferreira de la ciudad de Rauch se ha conectado. Hola Patri, ¿cómo estás? Qué alegría tanto tiempo. Miren qué bueno, ¿no? Vamos a leer Job 29. Y dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? O sea, que todo lo que había atravesado Job había sido en pocos meses, no había sido un tiempo amplio, había sido en meses. Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? En los días en que Dios me guardaba. Él sentía como que Dios había descuidado, ya no lo guardaba, ¿no? Y dice, anhelaba, dice, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando llevaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, ¿no? Él recordaba todo lo que tuvo y ya no tenía. Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba, su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, ¿no? Él hacía recuerdo de un tiempo pasado, no tanto, donde él consideraba que la mano de Dios lo guardaba y ya no tanto, ¿no? Él todavía no había comprendido que estaba siendo procesado, tremendo proceso. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Mire lo que era la vida de Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí.
¿eh? Dice, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Miren cómo todo lo que él hacía en un tiempo pasado, ¿no? La nostalgia que él sentiría. Me vestía de justicia y ella me cubría. ¡Wow! Gloria a Dios. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojo al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendían me informaban con diligencia. Quebrantaban los colmillos del inicuo, y de los dientes hacías soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Bien. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mi rama permanecía el rocío. ¡Wow! Gloria a Dios. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. ¡Wow! Mire qué tremendo, ¿no? Por algo, Dios declaraba. Audio de Díaz se nos conectó también, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Este era Job. Perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Todo tenía. Pero estaba siendo procesado, ¿no? Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Esto era lo que él veía que él significaba para el pueblo, ¿no? Pero ya él se sentía como que Dios lo había dejado, que se había olvidado, que la gente no lo tenía en cuenta. Y claro, porque estaba siendo procesado, ¿no? Todos tenemos que saber que aún siendo como Job era, ¿no? Él tuvo que ser procesado. ¿Cómo no nos vamos a ser procesados nosotros? ¿Qué nos hace especial para que el proceso no nos alcance, ¿no? Porque después de tanto proceso viene la victoria de Dios. Dios se hace presente, ¿no? Aunque todavía Job no lo podía ver, ¿no? Es como cuando subió el siervo de Abraham, de Eliseo, y le dijo, fíjate si ves una nube, ¿no? Y dice que 7 veces se subió. Y en la 7ª vez volvió y le dijo, a lo lejos veo una pequeña nube del tamaño de una mano, ¿no? Y esa fue la señal que la lluvia de Dios iba a caer, ¿no? Pero no fue que lo vio así, ni vio una gran nube, ¿no? Y por fe, él entendió que esa pequeña nube era lo que venía de parte de Dios. Y acá vemos que Job todavía, pobre, no estaba viendo ni una nubecita chiquita, ¿no? Porque él estaba acongojado. Su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo, ¿no? Él no entendía razón. Porque todo lo que había decaído sobre él era algo impensado, ¿no?
un exabrupto, podríamos decir, algo que en un cuerpo natural uno no puede resistir, ¿no? Y eso le estaba pasando a Job. No era ni más ni menos que vos, que yo, solamente que el propósito que estaba en Job lo hacía distinto, lo hacía diferente, ¿no? Porque él iba a dar testimonio de Dios a través de ese proceso, de ese quebranto, de esa angustia, de ese dolor. Él estaba a punto de salir y para declarar, como ahí cuando venía las luces, ¿no? Dice, yo sé que mi Redentor vive y que le veré cara a cara, ¿no? Este era Job, ¿eh? Que cuando un poquito podía entender y apartar el dolor que estaba sobre él, él declaraba el poder que Dios tenía. Por eso que Dios le había dado este proceso tan grave, y este proceso que sucedió hace más de 2000 años, es el proceso que hoy te puede traer claridad a tu vida. Vos que estás del otro lado, cada uno que está viendo este video o que lo va a ver en el momento, mañana, en el transcurso de los días, Dios tiene la respuesta para tu proceso. El mensaje es, si siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo que ser procesado, ¿cómo no nos va a pegar una revolcada muchas veces el de la cola, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, tenemos que dar lugar a Dios en nuestra vida, buscar más de Dios. Aún así, a través de la queja, yo creo que cuando Job pensaba o podía reaccionar, su espíritu alababa a Dios. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y que un día cara a cara, le veré. Este era Job. Por eso que todo este libro, yo sé que sin lugar a dudas va a haber alguien que va a recibir un mensaje distinto, ¿no? Que va a tomar, yo lo tomo para mí, este es para mí. Este proceso que yo estoy viviendo es el que me marcó mi vida. Y es el que Dios preparó para declarar que mi Redentor vive en mí, en mí. Hay muchos que dan testimonio de un Dios que no conocen. Qué hermoso poder declarar que mi Redentor vive en mí. Dar testimonio con nuestras vidas. ¡Wow! Vamos al 31. Miren lo que dice el 31. No me quiero tardar mucho, pero Dios quiere hacer algo distinto en esta noche. El 31 dice, Job afirma su integridad. Lo afirma. Yo creo que él mismo habrá entendido que por momentos medio como que se había decaído su espíritu, ¿no? Pero llegó el momento donde el proceso había avanzado y él estaba a punto de entender por qué estaba metido en ese proceso, ¿no? Y para la gloria de Dios hoy entendemos, ¿no? Que 2000 años después el proceso que tuvo que atravesar Job es el que hoy puede hacer un clic en nuestra cabeza y decir, si este varón, siendo así, tuvo que ser procesado, Señor, dame fuerza que vamos a seguir adelante, ¿no? Mire cómo dice el 31. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío.
y entrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Vamos a leerlo de vuelta. El 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta mis pasos? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Cómo él reconocía que su Redentor vive y que contaba sus pasos. Si anduve con mentira y si mis pies se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Él conocía que él era justo. Si dice, si anduve con mentira y si mis pies se apresuró al engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Él sabía que él, si alguien lo acusaba, como que él había andado en mentira, ¿no? O en engaño, él le dijo, Señor, pésame en balanza de justicia. Él sabía que su corazón se mantenía íntegro aún, en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Gloria a Dios. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Cómo él estaba afirmando. Él no estaba haciendo un nuevo pacto. Él estaba afirmando el viejo pacto, ¿no? Afirma su integridad. Él estaba afirmando que su integridad todavía permanecía fiel en él. Gloria a Dios. Y dice, muera para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar a los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi herencia. Si hubiese tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, miren, dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían contra mí, ¿no? Él como el jefe, muchas veces quizás habrían tenido un conflicto sus siervos, pero dice, yo nunca los había mirado, si hubiera tenido a poco, él nunca los miró como diciendo, ¿qué sabe? ¿Quién es? ¿Quién sos vos? Yo soy tu Señor. No, él recordaba y él afirmaba que él siempre había sido el mismo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara? ¿Qué le respondería yo? Y el que en el vientre me hizo a mí y no lo hizo a él. Job, esto era lo mismo que maldijiste el día que naciste. ¿Cómo de maldecir el día que había nacido pasó a afirmar el pacto de integridad que Dios había puesto en él, ¿no? Dice, el que en el vientre me hizo a mí, él reconocía que en el vientre de su madre, él lo hizo, y no lo hizo a él, y no nos dispuso unos mismos en la matriz. Dice, si estorbe el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Wow. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no?
Acá vemos que todo lo que él había atravesado, él estaba comprendiendo que había sido para que el nombre de Dios fuera exaltado a través de él, ¿no? Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesterioso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, y cuando viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Aquí nuevamente vemos que él reconoce, ¿eh? Miren qué tremendo dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder, ¿no? Y si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. ¿Cuántos en estos tiempos o en otro tiempo pusieron su confianza en las riquezas, en el oro, y vimos que les cayó una enfermedad y el oro no alcanzó para sanarlo, no alcanzó para libertarlo de la muerte? Pero acá dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú. Él nunca puso su confianza en el oro. Él decía, mi Redentor vive. ¿En dónde vivía? En mí. Él ponía su confianza en el Redentor. Si me alegré de mis riquezas, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, ¿no? De tener mucha riqueza en su mano. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Él reconocía que todo lo que tenía, que todo lo que ya no, pero había tenido él en el proceso, era porque el soberano estaba en él. Y también sería maldad juzgada porque habría negado al soberano. Él nunca negó al soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, ¿no? Y me regocijé cuando le halló el mal. Él traía memoria, ¿no? Que él nunca se alegró cuando aquellos que le aborrecían, ni cuando le caía el mal, porque de parte de Dios venía. Ni aún entregué al pecado mi lengua. ¡Wow! Miren qué tremendo. Acá estaba afirmando que ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién se ha saciado de la carne? El forastero no pasa fuera de la noche. Mis puertas abrían al caminante. Miren quién era Job, ¿no? Este era Job. Si encubrí como hombres mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó. ¿Quién me dirá, quién me oyese? He aquí mi confianza es de él. Omnipotente testificará para mí, y aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mis hombros y me lo ceñiría como una corona. ¡Wow! Miren cómo estaba afirmando el pacto Job, ¿no? Yo
aumentaría el número de mis pasos y como príncipe mi presencia ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloraban todos mis surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. He aquí terminaban las palabras de Job. Acá Job estaba a punto de salir de ese proceso. Y vemos que había muchas características que lo hacían lo que él era. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Y siendo así, tuvo que ser procesado. ¿Para qué? Para que esta palabra hoy pueda llegar a tu vida. No sé el tamaño del proceso que estás atravesando. Recordá que Job, de tener todo, pasó a no tener nada. Y como si fuera poco, la mujer, la que estaba al lado, le dijo, ya no guardes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿No? Sus amigos, cuando lo vieron, lloraron porque lo desconocieron, ¿no? Pero se quedaron con él para consolarlo. Pero en este tiempo hay algo de parte de Dios que quiere trabajar en alguien específico. Hay alguien del otro lado que esta palabra le va a ser de edificación, como lo está haciendo para mi vida. Después que damos cada estudio de esto, siempre queda como dice los teléfonos, el caché, ¿no? Siempre queda algo que queda muy dentro nuestro, ¿no? El que nos sirve de edificación, nos sirve de aliento, de ayuda, ¿no? Para encarar ciertas circunstancias que puedan venir más adelante y que uno recuerde y diga, si Job, siendo lo que era, tuvo que ser procesado, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Acá estoy, Señor, dame fuerza para atravesar esa situación. Así que Dios bendiga su vida. Vamos a hacer una oración para que puedan ir a descansar en los brazos de Papito Dios. ¡Wow! Se ha enojado. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos que un tiempo venidero aún mejor que el que hemos vivido viene para nuestras vidas. Hay un tiempo de bendición, un tiempo de aceleración en tu palabra. Padre amado, en ese tiempo quiero ser parte, quiero estar presente, quiero ser parte de este aceleramiento en la palabra de Dios, en el conocimiento, en la instrucción, en la ciencia, en todo lo oculto. Te pedimos, Señor, que tú nos traigas claridad para que podamos dar un mensaje auténtico y genuino, y que seas tú, a través de nuestra palabra, a través de tu palabra, Señor, el que esté trayendo convicción y pueda traer claridad para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que tú sigas bendiciendo a cada oyente y a cada uno pueda descansar en tu presencia. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo de Dios. Un tiempo maravilloso que Dios quiere bendecir a cada uno, ¿no? Permitámosle a Dios que Él bendiga nuestras vidas, ¿no? Seamos nosotros los que le demos el lugar. Él anhela entrar en nuestro corazón. Pero es un caballero. Él no entra si nosotros no le damos autorización. Dios los bendiga. Recuerden, mañana, 21:15, estamos cenando con el Señor. Vamos a compartir. Saludito.
así ya nos vamos despidiendo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, nos vemos mañana en un tiempo nuevo. Un tiempo de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Ahí estamos. Ahora sí. Miren cómo dice esta canción. Miren. ¡Wow! Aunque parezca verdad, Gloria a Dios. no estás solo. No estás solo.